nos encontramos para compartir una nueva historia, un nuevo episodio en la vida de Jesús que ocurre muy cercano al anterior, no solamente en el tiempo, sino en la temática, porque ustedes recuerdan que en el video anterior el tema que nos había convocado era el arrancar espigas en día sábado y el enfrentamiento que se armó entre Jesús y los maestros de la ley que los acusaban de estar violando el sábado. Bueno, esta historia ocurre un sábado, quizás el mismo sábado o el sábado siguiente, y se las voy a contar o las vamos a utilizar como base lo que dice Marcos, como Marcos lo relata en el capítulo 3, aunque esta historia también está repetida tanto por Mateo como por Lucas. Pero veamos porque si bien, como les decía recién, es la misma temática, acá la profundiza en una forma impresionante. El tema anterior había sido claro y contundente en cuanto al sábado, lo que Dios espera que hagamos en él y toda esa serie de leyes que habían generado que traían más confusión y molestia que otra cosa. Y esta historia ahora ocurre el sábado en la iglesia. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de San Marcos. En otra ocasión entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. En esa ocasión Jesús le tocó también tener la palabra, predicar, enseñar. Qué lindo que debe haber sido, ¿no? Saben, todas las personas que van a una iglesia son personas con problemas. Claro, en general esos problemas no son visibles, tienen que ver con luchas personales, con necesidad de perdón, con necesidad de guía, con necesidad de consuelo, pero a veces los problemas también se exteriorizan, como es el caso de este hombre que tenía una problemática como todos los demás, pero además tenía una problemática que era visible y era el que había perdido una mano, la tenía seca, inútil, totalmente inservible. Hacía tiempo que la tenía ya a su mano en esta condición y estaba ahí en la iglesia junto con los demás que también, como decíamos recién, tenían sus problemas, solamente que por ahí no eran visibles, eran problemas internos. Ahora, miren lo que pasa, porque es increíble, ¿no? Esta situación. Entendamos, están en sábado dentro de la iglesia. ¿Qué mejor día y qué mejor lugar? Y directamente Jesús es el que está predicando. ¿No es espectacular? O sea, ¿qué mejor te podría pasar? Y sin embargo, dentro de los que estaban escuchando a Jesús, estaban divididas las personas en dos grupos, no visibles, sino invisible esta división. Unos que escuchaban admirados por lo que estaban oyendo que Jesús estaba enseñando, impresionados porque el Espíritu Santo estaba obrando con poder a través de la palabra que Jesús estaba impartiendo, mientras que otros que escuchaban lo mismo se bloqueaban para no dejarse impresionar y peor todavía, buscando a ver de qué manera podían sacárselo de encima a Jesús, entramparlo para hacerlo caer, a ver si cometía algún error en lo que decía o hacía, porque claro, se habían quedado con la sangre en el ojo del evento anterior en el que Jesús les tapó la boca cuando fue el tema de comer las espigas en día sábado. Y entonces nos dice el versículo 2 que algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús, acá está uno de los grupos, ¿no es cierto? No le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. A ver si entendemos esto que se estaba dando. Había gente que le tenía tanta bronca a Jesús que estaba viendo a ver en qué lo podía agarrar. Y a mí me revuelve un poco por dentro el entender que había una persona con una necesidad tremenda, con una gran dificultad física visible, que era el problema que tenía en esa mano inútil. Y esta gente estaba, en vez de estar prestando atención y permitiendo que Dios pueda impresionar sus vidas con el mensaje que estaban escuchando, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban mirando de reojo a este hombre, que sabían que tenía un problema visible, que sabían que a Jesús le importaba y que sabían que Jesús lo podía sanar. Y encima como que tal vez Jesús lo sanaría, cosa que ellos no podrían hacer, no se les ocurriría cómo hacerlo, sabían que no había manera.
entendían que si ocurría algo así era clara evidencia de poder sobrenatural y de todos modos no eran capaces de reaccionar y ponerse a pensar en los pensamientos o reflexionar en los pensamientos que estaban teniendo y, y querían ver si lo enganchaban a Jesús pecando. ¿Cuál era el pecado que haría o que ellos imaginaban que podría hacer Jesús dentro del templo ese sábado? Sanar a ese hombre. ¿Podés imaginarte que consideraran algo malo que Jesús sanara a ese hombre en sábado en la iglesia? Bueno, esto es lo que tenía esta gente en su cabeza. No decían nada, pero lo pensaban. Se habían puesto como de acuerdo entre ellos, los que coincidían con esta enemistad para con Jesús, y lo miraban así de reojo a ver, ¿se atreverá a sanarlo? Y entonces Jesús, que viendo a su audiencia, claramente distinguía entre aquellos que se dejaban impresionar por el Espíritu Santo y aquellos que bloqueados estaban maquinando cómo destruirlo a él. Y entonces Jesús hace algo que descubre toda esta trama que había, ¿no? Se dirige directamente al hombre con el problema visible y le dice, versículo 3, entonces Jesús le dijo al hombre de la mano paralizada, ponte de pie en medio de todos. Así que el problema que estaba ahí más o menos oculto, que estaban siendo mirados de reojo, Jesús lo expone absolutamente. Lo hace al hombre ponerse en el medio de todos y además de ponerse en el medio de todos con el problema, poniéndolo en evidencia, Jesús le dice a estas personas, les hace una pregunta, les dice, a ver, está tratando de que razonen, de que se desbloqueen, que dejen de pensar las tonteras que están pensando y abran su mente y entiendan lo que está pasando. Entonces, luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Esta pregunta de Jesús era tan simple y clara que casi parecería innecesaria y cualquier niño allí presente podría responderla. Jesús, hacer el bien, Jesús, salvar una vida, por supuesto. Cualquier niño hubiera podido contestar esta respuesta, pero estos que eran maestros de la ley, estos que eran profesionales de la religión, dice el versículo 4 al final, ellos permanecieron callados. ¿Permanecieron callados? Sí, porque ellos habían tomado una decisión por encima de lo que entendiesen o de lo que Dios podría intentar impresionarlos. Ellos no entenderían, estaban bloqueados. Y claramente acá vemos que no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Pero Jesús se los quedó mirando a estos que se quedaban con la boca callada y que él sabía lo que estaban pensando. Estaban deseando que Jesús se equivoque y los sane para poder tener de qué acusarlo. Qué locura, ¿no? Entonces Jesús, que estaba enojado por esta situación, enojado por la dureza de su corazón, ¿cómo podía ser que estuvieran tan bloqueados? Pero entonces le dijo al hombre que extienda la mano. El hombre la extendió y la mano le quedó absolutamente restablecida. Y esto no fue ningún hecho oculto. Fue algo absolutamente público delante de todos los presentes que se maravillaban por lo que acababan de ver. Dios obrando entre los hombres, en sábado, en las horas desagradas, en su iglesia. Qué espectacular que fue esto. Otro motivo más para agradecer y alabar a Dios, sin la menor duda. Pero claro, no todos fueron así impresionados. ¿Saben qué loco que es que las personas que también vieron este milagro, que no tenían más remedio que concluir que esto era obra de Dios, cuando ven que Jesús hace eso, en vez de admirarse y alabar a Dios, ¿qué es lo que hacen? Se enojan con Jesús, sienten entre ellos lo tenemos. Hizo lo que queríamos que haga, lo que pensábamos que podía hacer. Jesús se atrevió a sanar en sábado. Qué falta de respeto a Dios. Qué locura pueden entrar en la mente de una persona cuando en vez de ablandar su corazón, dejar que Jesús les hable y dejar al Espíritu Santo que les enseñe, se bloquean en su propio entendimiento, en su propio parecer, en su propia opinión y no tienen inconveniente en
juzgar y condenar al mismo Dios porque sus pensamientos son diferentes a los de Él. ¿Y cómo termina esta historia? Con que la mayoría de las personas salen felices del templo, porque escucharon la palabra de Dios y vieron a Dios obrar entre ellos. Pero este grupito especial de personas que estaban bloqueadas, dice el versículo 6, que tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los herodianos cómo matar a Jesús. Eh, Léanlo en sus Biblias y chequeen si esto que estoy diciendo es tan realmente así. A ver, unos salen felices y alabando a Dios y otros que estuvieron en el mismo ambiente, en el mismo lugar, adorando al mismo Dios, salen de este lugar con la increíble decisión de matar a Jesús y al punto de que buscan aliarse, asociarse con gente que no era religiosa, los herodianos con los que los fariseos fueron a asociarse y a tramar un complot para ver cómo podían hacer para matar a Jesús, eran en realidad grupos políticos que se encargaban de defender a Herodes, eran partidarios de Herodes. Pero los fariseos, que eran un grupo religioso definidamente, no tenían ningún problema en aliarse con quien sea con tal de poder eliminar y sacarse de encima a Jesús. Qué loco es lo que puede pasar en la mente de una persona que no deja al Espíritu Santo obrar en su corazón. Lo loco de esto es que creyendo o diciendo adorar a Dios, en realidad están dejando manejar por Satanás. Qué tremendo, ¿no? Porque lo peor de todo o lo más tremendo en estos casos no es lo que está inmediatamente delante de los ojos, sino la consecuencia final de todo esto. Porque el que anda con Jesús termina en la eternidad con Él. El que anda con el enemigo, finalmente, si no acepta la salvación, será destruido. Mis amigos, que Dios nos esté bendiciendo mucho para que estemos observando el énfasis y el cuidado que Jesús puso en el sábado y en que el sábado sea aprovechado, disfrutado y utilizado como Él quiere. No es un tema menor para Jesús. ¿Cuál es tu relación con el sábado? ¿Qué es lo que haces en sábado? ¿A qué te dedicas? ¿Es simplemente un día más, un día común como cualquier otro? Quiero decirte que para Jesús no lo era, nunca lo fue. Él lo marcó de una manera especial para que tenga un objetivo especial. Él quiere que vos y yo lo disfrutemos en su presencia, que esas horas sagradas, desde que el sol se pone en el viernes hasta que el sol se pone en el sábado, esas 24 horas sagradas, sean horas de bendición para vos y para mí. Horas en las que Dios pueda hablarnos, haciendo que paremos de las corridas, de las actividades y los compromisos que todos los días tenemos, para que podamos estar tranquilos en la presencia de Dios. Ojalá que lo aprovechemos, que no lo desperdiciemos en minucias, en detalles, en tonteras o en simplemente que pase como si fuese simplemente un día más, porque no lo es. Miremos lo que Jesús hacía. Los sábados iba a la iglesia, los sábados se congregaba, los sábados compartía con hermanos las bendiciones de Dios. Ojalá que el Señor te bendiga a vos, me bendiga a mí, para que el próximo sábado podamos encontrarnos con aquellos que buscan estar en la presencia de Jesús y estemos así con el corazón abierto y no bloqueados, para que podamos ser bendecidos y no nos aliemos con el enemigo o terminemos dejándonos manejar por él. Que Dios nos bendiga muchísimo y sigamos caminando con Jesús. Creo que es lo mejor que puede estarnos pasando. Cada episodio que vamos avanzando, nos acercamos un poquito más a Él y lo conocemos un poco más. Y puedo asegurarte que nada mejor que conocer a Jesús puede pasarte en la vida. Que Dios te bendiga.